Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos el comportamiento de la actividad económica en el mundo y en Colombia. Bien, el contenido de la presentación del día de hoy es el siguiente. Vamos a analizar lo que ha venido sucediendo con la actividad económica en las principales zonas geográficas del mundo. En segundo lugar, vamos a analizar el PMI manufacturero para Colombia y algunos indicadores como nuestro indicador de confianza. Por último, vamos a dedicarle algún tiempo al tema de las últimas cifras de empleo y las perspectivas que tenemos en términos del fenómeno de la niña o el niño para los próximos meses. Bien, iniciamos entonces con el crecimiento económico en tres zonas geográficas muy importantes: China, Estados Unidos y la zona euro. Empezando por esta última zona, podemos decir que ha habido un repunte leve en el último trimestre, debido especialmente al comportamiento de la economía española, que crece a una tasa de 2.9%, y a una moderación en algunas caídas en crecimientos en esa zona, como el de Irlanda. Países como Alemania siguen en recesión con tasas de crecimiento negativas, aunque más bien moderadas. En el caso de China, observamos en el segundo trimestre del año una desaceleración importante, del 5.3% en el primer trimestre al 4.7%. Como vamos a ver más adelante, hay preocupación en general sobre el crecimiento de China, que se ha venido desatando no solamente por las cifras que estamos viendo, sino por la reacción de las autoridades económicas que han bajado las tasas de intervención del Banco Central de China. Y en el caso de los Estados Unidos, observamos un crecimiento relativamente estable, alrededor del 3% en los últimos tres trimestres. En general, es un crecimiento bastante bueno. Bien, las buenas noticias en el caso de los Estados Unidos han provenido especialmente de las cifras de inflación. Tanto la inflación al consumidor como el PCE inflation en los Estados Unidos han venido bajando, y la inflación básica también. De tal manera que en esta semana conocimos la intención de el Banco Central de Reserva en los Estados Unidos de estudiar la posibilidad de bajar las tasas de interés el próximo mes de septiembre. Ustedes observan acá lo que en este momento está pensando el mercado sobre la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos meses. En realidad, el mercado está descontando tres reducciones de tasas en el mes de septiembre, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, para terminar este año entonces con una tasa de 4.75%. Para el próximo año, hasta el mes de septiembre, tendríamos 5 recortes de tasas, llevando la tasa a un nivel de 3.5%. Esto sin duda es beneficioso para la economía de los Estados Unidos y también es beneficioso para todo el mundo. Permite no solamente un mayor crecimiento de esa economía, sino que alivia los costos de endeudamiento prácticamente a nivel global. Bien, vamos al tema de China. Yo les había comentado que ya tenemos una desaceleración en el Producto Interno Bruto. Aquí observamos los resultados del PMI para China, tanto manufacturero como no manufacturero, y observamos para el mes de junio una leve caída en los dos indicadores. Sigue siendo la actividad de servicios impulsadora del crecimiento, pero en el caso de las manufacturas tenemos un indicador por debajo de 50, lo que significa una contracción de la actividad manufacturera. Bien, es precisamente esta situación de China y las perspectivas de que continúe la desaceleración en los próximos meses la que ha venido generando una caída en los precios de algunas materias primas a nivel internacional. Ustedes observan aquí los precios de productos agrícolas, energéticos, metales industriales, metales preciosos y un indicador sobre el total de las materias primas. Ustedes pueden observar que en general vemos una reducción en los precios en las últimas 2 semanas. Esta reducción de precios ha venido afectando incluso los precios del petróleo, que de niveles cercanos a los $84 llegaron a estar por debajo de los $80 con un pequeño repunte reciente. Muy bien, con esto pasamos
al PMI manufacturero para Colombia, correspondiente al mes de julio. En este caso, el PMI obtuvo un nivel de 5, es decir, no tuvo una variación frente al mes anterior. Recordemos que el PMI es el resultado de 5 índices, de los cuales los 3 más importantes corresponden a pedidos, producción y empleo. En este último mes observamos una caída en la producción, pero un aumento en los pedidos que permite contrarrestar levemente la reducción en el nivel de producción. De todos modos, el sector manufacturero sigue siendo un sector de muy bajo dinamismo en la economía colombiana. Recordemos que fue el sector de menor crecimiento durante el primer trimestre del año. Hay algunos elementos positivos en el nuevo indicador para el mes de julio y aquí destacamos el más importante. Las expectativas de producción para los próximos 12 meses han venido en aumento. El indicador está en 70.4, que significa un quiebre frente a la caída de los últimos meses, aunque seguimos estando bastante por debajo de los niveles promedio para este indicador. Sin embargo, a nivel de la economía colombiana sí notamos un mayor optimismo. El indicador de confianza de la vivienda para el mes de julio alcanzó un nivel de 5.6 negativo, que de todos modos significa una mejora frente al nivel que teníamos en el mes anterior. En términos generales, tenemos el nivel más alto de la confianza del consumidor en Colombia para los últimos 12 meses. En la medida en que la confianza aumenta, la disposición a comprar bienes durables también va a aumentar. Y esto definitivamente se viene sintiendo en algunas ventas, como las ventas de automóviles particulares, que ya empiezan a registrar tasas de crecimiento positivas. Otro indicador que de alguna manera también muestra algunas noticias positivas tiene que ver con las ventas de vivienda en nuestro país. Aquí les mostramos un indicador del valor de las ventas de vivienda en pesos constantes con cifras desestacionalizadas. Podemos observar que en el mes de junio se vendieron 1.9 billones de pesos en vivienda nueva en Colombia. Esta es una cifra superior al 1.49 billones que se vendieron en el mismo mes del año pasado. En lo corrido del año, en Colombia, las ventas de vivienda están aumentando un poquito más del 6%. Obviamente no contrarresta la gigante caída del 44% que vimos el año pasado, pero sin lugar a dudas es un cambio de signo frente a la situación que veíamos en meses anteriores. Bien, hablemos algo sobre tasa de desempleo. En esta semana, el DANE nos dio a conocer qué pasó con la tasa de desempleo en el mes de junio. Y aquí hubo noticias positivas y negativas. La positiva es que la tasa de desempleo a nivel de las 13 ciudades disminuyó ligeramente, aunque la tasa de desempleo a nivel nacional aumentó. Aquí me voy a concentrar no en tasas de desempleo, sino en la variación en el número de ocupados, en el número de empleados en la economía colombiana. Y sí es preocupante la tendencia que vemos, especialmente a partir del mes de agosto del año pasado, en la medida en que la generación nueva de empleo es cada vez menor. Llegamos a una generación neta de empleo en el trimestre terminado en junio alrededor del 1%, que es bastante baja en términos de lo que llevábamos viendo en los meses anteriores. ¿Qué está sucediendo en ese mercado? Bueno, en realidad vemos que entre los principales sectores que contribuyen al desempeño del empleo en Colombia, vemos un retroceso importante en la contribución, especialmente del empleo en el sector agrícola en los meses de abril, mayo y junio, donde la generación de desempleo de empleo es negativa y es bastante diferente a la que habíamos visto en los primeros meses del año. Seguramente los cambios climáticos que vimos en los últimos meses, especialmente a partir de mediados de abril, tienen mucho que ver con esta situación. El otro indicador que tampoco muestra una generación neta positiva es el indicador de la industria, donde ustedes pueden ver aquí las barras azules
muestran en general una enorme debilidad del sector para generar nuevos empleos. Y por último, hay que llamar la atención sobre lo que está sucediendo con el empleo en el sector de administración pública, que son las barras amarillas. Este fue uno de los sectores que más contribuyó a la generación de empleo durante el año 2023, pero hemos visto en los últimos meses una pérdida muy sensible en la generación de empleos por parte de este sector. Así que creemos que hay algunos elementos estructurales, especialmente lo que está sucediendo con el empleo en administración pública, pero hay otros que son de carácter más bien coyuntural que podrían revertirse en los próximos meses para lograr alguna generación neta positiva de empleo en nuestro país. Por último, quisiera hablar de las cifras que tenemos sobre el ONI, el Oceanic Niño Index, que es un indicador que nos sirve para ver la tendencia en términos climáticos en nuestro país y en varias partes del mundo. Cuando ustedes ven aquí la última proyección que hacen los institutos de meteorología a nivel global, es la línea color rojo. Cuando el indicador está por debajo de esa zona gris, tenemos evidencia de que vamos a tener el fenómeno de la niña. Cuando está por encima de la zona gris, tenemos evidencia que hay fenómeno del niño. Desde hace varios meses se venía hablando de que en Colombia íbamos a tener un fenómeno de la niña. Lo que esta gráfica sugiere es que ese fenómeno puede llegar a darse, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, pero con una magnitud mucho más leve de la que se había anticipado en los próximos meses. Esto creo que tiene una noticia positiva y una noticia negativa. La noticia positiva es que en la medida en que no tenemos un fenómeno climático extremo, la producción del sector agropecuario podría ser relativamente buena. La mala noticia es que los niveles de los embalses todavía están por debajo de su promedio histórico y requeriríamos más agua para estar tranquilos en términos tanto de abastecimiento de agua como de abastecimiento de energía a través de la generación hidroeléctrica en nuestro país. Bien, con eso terminamos esta cápsula económica del día de hoy. Espero que nos podamos ver el próximo mes de septiembre con las novedades sobre producción en Colombia y en el mundo. Muchas gracias.